Buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión. Me voy a permitir manifestar la satisfacción que se de toda la comunidad de ver cómo está incrementando la asistencia presencial para el desempeño de nuestras labores. Usted tiene conocido a la señora Elfriede Eversal. Falleció el sábado, a los 90 años. Fue una legal y creativa bibliotecaria en su institución. En la época del doctor Roa, Goich, Alba. Solo decir un par de palabras sobre quién era ella, que ayudó a nuestra academia. He pensado que quizás muchos de ustedes no conocieron a la señora Elfriede. Ella falleció hace pocos días, de 92 años de edad, y trabajó en nuestra academia desde 1998. Primero entró como a una pega corta de ordenar la biblioteca que teníamos, y después se fue quedando en una y otra función, y con un contrato hecho y derecho, y nos acompañó por 20 años, 22 años me parece que son. La contrató Alejandro Goich. Ella sabía de bibliotecas. Había trabajado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ahí encabezó el comité editorial de un boletín que emitía en nuestra biblioteca de la facultad. Había trabajado en biblioteca pública en Nueva York, mientras su marido hacía un doctorado allá. El marido era Tito Ureta, bioquímico, miembro de la Academia de Ciencias y secretario de la Academia de Ciencias durante muchos años. Medalla Juvenal Hernández, otra medalla de, no sé, de la Universidad de Chile, un hombre muy reconocido. Ella siempre me hablaba algo de Tito. Yo nunca conocí a Tito. Elfriede había dirigido la carrera de técnicos en nivel superior para bibliotecas públicas y privadas en la Universidad de la República. De manera que de bibliotecas sabía y no se le notaba porque casi no hablaba. Con Cristina hablaba mucho, pero a mí tenía un respeto que me molestaba. Yo fui presidente de esta academia durante 3 periodos y el Elfriede siempre me trataba de autor y muy cuidadoso. Pero así fue la relación nuestra. Cristina me contó que había trabajado Elfriede en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Comisión Rettig. Me costó creerlo en qué pudo haber trabajado en la Comisión Rettig y me fui porque yo tengo el documento de la Comisión Rettig. Y efectivamente en una página aparece Elfriede Herster en el primer lugar como documentalista, me parece que es. Lo que no sé qué signifique, pero efectivamente trabajó en la Comisión Rettig. Yo diría que a medida que revisé la historia de la Elfriede, se me fue construyendo otra Elfriede. La que trabajó en la Comisión Rettig, que significa una sensibilidad especial, social, solidaridad, no sé. Y esos trabajos eran voluntarios. Fue miembro ella del Colegio de Bibliotecarios de Chile y lo presidió entre 1995 y 1997. Aquí efectivamente
el contrato de Alejandro Goich, que era para que ordenara nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca es una acumulación de libros desordenada, abierta. Es una colección de libros, no es una biblioteca propiamente tal. Bueno, ella puso algún orden, el que pudo, eh, temático, y se nos fue quedando en la academia. Poco tenía que hacerle el Fride con nosotros. Y era tan buena persona. Y, y yo tenía muchas ganas que se fuera, porque necesitábamos la plata. Pero si le pedíamos que se fuera, había que darle una indemnización. Y no teníamos plata para indemnizarla. Y ella nos tenía cachado. Y este era un pacto silencioso, ¿eh? Que no hablábamos del tema. Ella quería irse, pero esperaba la indemnización. Y yo quería que se fuera, pero no podía darle la indemnización. Y el COVID nos salvó. Ella se desapareció por 2 años con motivo del COVID. Y en la academia tuvimos pocos gastos con motivo del COVID, porque estuvimos encerrados. Así que llegó la plata para indemnizarla. Y el acuerdo fue mutuo y muy fácil, porque casi ni una palabra. Y se fue. Pero se fue con el compromiso que ella seguiría relacionada con nosotros, que ella no seguiría de esta academia porque la quería mucho. Y de hecho, en las ceremonias de distinta naturaleza y en los almuerzos que han habido aquí, la Arcide estuvo siempre con nosotros. Ella construyó un índice de las publicaciones que hay en el boletín de la academia. Si ustedes miraran los boletines de la academia a lo largo de los años, está todo. Entre los trabajos de ingreso, las conferencias de presentación, los seminarios, lo que quieran, está todo. Y no lo podemos ver. No había un índice. Bueno, el FRIDE construyó un índice. Y el índice es extraordinariamente útil. Desgraciadamente es bastante desconocido. Deberíamos tenerlo todo en la casa para revisar cualquier cosa que se ha dicho en la academia sobre esto. Y creo, señor presidente, que un homenaje al FRIDE sería ponerlo al día. Ponerlo al día. Bueno, el apego que tenía esta academia ella era enorme. Y a mí la revisión de la historia del FRIDE me produjo tristeza. Eh, el contrato de ella era que venía nada más que una vez a la semana, de manera que se veía poco. Venía los días miércoles. Pero yo también, cuando fui presidente de la academia, venía los días miércoles a poner al día todo. Me pasaba el día miércoles aquí. No conocí más al Elfride. Y la pena es no haberla conocido más. Me parece que era una persona digna de ser conocida. Murió Tito Ureta, su marido, y ella hizo una recopilación de los escritos de Tito Ureta. Es el libro que se llama Un camino de Ítaca. Casi no figura el nombre de ella. En todo el libro casi no figura el nombre de ella. Tito dice en un agradecimiento a un premio de la Universidad de Chile, en que le da las gracias a ciertas personas que han contribuido a su carrera, dice, y a mi señora Elfride, ¿qué quiere que les diga? No sé qué sería de mí sin ella. Pero no hay más menciones de Elfride en el libro. Y en la edición esa aparece el nombre de ella en la tapa de atrás, en la contratapa. Ella era muy masona, familia masónica. Tito Ureta era muy masón. Y es posible que el ingreso de ella haya sido con algún toque de masonería, porque la acogió aquí, no fue Armando Roa, sino que Jaime Pérez Olea. Y Jaime Pérez Olea y Tito Ureta eran muy masones. Bueno, y resulta que ella era también muy masona, y ahí la vemos en la ceremonia masónica,
sentada al medio, o sea, también tenía un rol de dirigente dentro de la masonería. Y ellos la enterraron con los ritos de la masonería que siempre son muy, muy impresionantes. Bueno, yo quería, y le pedí al señor presidente, de que esta academia no se quedara callado con la muerte del FRI. El FRI fue parte de muchos de nosotros, conoció esta academia mucho más que muchos de nosotros porque estuvo un muy largo tiempo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don profesor. Vamos a escuchar al doctor Andrés Harlan, una conferencia ginecóloga de psiquiatría. Harlan. Muy buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia un poco diferente, pero que espero que vaya a ser de vuestro agrado. Vamos a hablar de creatividad, genio y psiquiatría. Y quisiera partir por la definición de creatividad. En términos generales se entiende por creatividad la generación de una obra, un concepto, una idea nueva. Un elemento característico de los sistemas vivos es su capacidad de crear. Esto no es solamente humano, pero uno lo encuentra en muchos mamíferos, en muchas partes, pero el ser humano se destaca especialmente por esta capacidad. La creatividad es una de las principales defensas contra la depredación y la extinción, y eso es fundamental. Basta recordar el ejemplo, ¿no es cierto?, de la roca y Chile. Al aumentar las capacidades creativas, aumentan las posibilidades de perpetuación y diferenciación. Eso, especialmente en biología evolutiva, eso está absolutamente claro, y esa es una de las principales ventajas que tuvimos nosotros como especie. Ser creativo significa esencialmente descubrir, o sea, quitar el velo, ponerlo a la luz, o hacer algo que antes no existía. Y eso indudablemente es difícil. En general nosotros nos movemos en el mundo de lo que existe y de lo que aprendimos, pero es difícil hacer algo que no existía. ¿Cuál es el proceso creativo? En general, en el proceso creativo del ser humano, el desplazamiento de la atención se dirige a algo previamente no registrado, algo que era irrelevante en el contexto antiguo, pero que ahora es relevante. El descubrimiento de analogías ocultas, lógicas o no lógicas, pertenece al proceso creativo. El traer a la conciencia hábitos y axiomas clásicos de pensamiento que estaban en formas implícitas o dados por obvio, también pertenece al proceso creativo. Muchas veces esto lo hacemos y no lo habíamos hecho en muchos años. El descubrir lo que siempre estuvo ahí también pertenece al proceso creativo, porque muchas de estas verdades y estas cosas están ya presentes, pero nosotros no las habíamos visto. El pensamiento creativo es un pensamiento
muy interesante en el sentido que, bueno, distingamos el pensamiento en convergente y divergente. Y el pensamiento creativo es divergente y permite procesar la información en forma original y novedosa y diferente a la norma. El pensamiento divergente permite visualizar objetos o funciones donde antes no existían, creando así nuevas constelaciones. Y eso obviamente es un axioma dentro de la creatividad, tener pensamiento divergente. Mientras tanto, algunas formas de creatividad también utilizan el pensamiento convergente, que consiste en la capacidad de relacionar y establecer vínculos entre objetos o funciones aparentemente ajenas o separadas entre sí, que para ensayo o síntesis o muchos elementos literarios es bien importante. Y el pensamiento convergente permite reunir una serie de factores individuales aparentemente dispersos dentro del dominio de una sola idea. Por lo tanto, ambas formas de pensamiento pertenecen al pensamiento creativo. La personalidad creativa es relativamente simple de escribir. Según Robert Sternberg, las personas creativas se motivan desde sí mismas, respondiendo mucho mejor a las recompensas intrínsecas que a las extrínsecas. Hoy en día, gracias a la televisión, a los festivales y a una serie de cosas, aparentemente sería muy importante la recompensa extrínseca. Bueno, indudablemente estamos en este mundo así, Hollywood, etcétera, pero en la personalidad creativa original eso no es así y ahí las recompensas son intrínsecas, es un trabajo de uno con uno mismo. Bueno, ahora aproximándose un poco al tema de la creatividad, me voy a referir a una frase de Albert Einstein que curiosamente dijo que tener suficiente parte de artista en el mismo para servirme de mi imaginación, dice Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación circunda al mundo. Y esto lo encontré muy interesante porque la verdad que uno no esperaría eso de un físico, pero todos sabemos que Einstein era más que un físico. Este nombre es relativamente nuevo. Haruki Murakami es el reciente ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras y es considerado actualmente el escritor más relevante en Japón. Es el autor de Tokyo Blues, de Kafka en la orilla. Bueno, y Murakami piensa que lo que nos sacan buenas notas, o sea, lo que no los que no sacan buenas notas van a ser mejores novelistas. Las personas demasiado inteligentes no suelen ser buenos escritores. Dice, son en general malos novelistas. Nuestra conciencia, dice Murakami, es como una casa de varios pisos, de uno o dos sótanos. En la planta de arriba dormimos, en el piso de abajo nos relacionamos y comemos. En el sótano nos encontramos a solas y con el subconsciente.
Y ahí hay una puertecilla secreta que nos lleva más abajo hasta el segundo sótano. Y es con todo lo que encontraremos ahí con lo que se confecciona una novela. Es una buena imagen que concluye con la frase, pero hay que estar dispuesto a llegar ahí. No es fácil llegar a ese segundo sótano. Me pareció muy interesante como ejercicio porque hay que ser, para ser verdaderamente artista y ser creativo, hay que estar dispuesto a visualizar cosas que normalmente uno no hace y la mayoría de las personas no hacemos. En creatividad, la presentación simbólica e imaginativa que surge en el hemisferio derecho debe ser transmitida al hemisferio izquierdo, que es la sede de lenguaje para expresión verbal y para la comunicación. Eso ustedes lo saben, eso era una cosa relativamente clásica. Cuando es transmitida adecuadamente a través del cuerpo calloso, surge la verbalización y la creación escrita. A este proceso se le ha denominado simbolexia y se correlaciona con una elevada capacidad de creación verbal y literaria. Es obvio que cualquier enfermedad del cuerpo calloso va a producir un desastre en la creatividad verbal. Y hablando exclusivamente de la creatividad artística, me dejé fuera la creatividad científica porque quise concentrarme nada más que en la creatividad artística hoy día en honor al tiempo. La creatividad artística como tal privilegia la subjetividad, no la objetividad. Aquí estamos en terreno subjetivo. También utiliza lo que se llaman sentimientos oceánicos. Eso es un concepto un poco psicoanalítico y se refiere a la magnitud, a la enormidad, a la incontrolabilidad. Estos sentimientos oceánicos serían como un tremendo inconsciente. La creatividad artística es la conversión de lo explícito a lo implícito. O sea, lo que está explicitado se convierte en algo implícito que puede ser una pintura, que puede ser una fotografía, que puede ser una poesía o música. Se fundamenta en la originalidad, en el énfasis selectivo de la realidad y en la economía y satisfacción estética. Y ahí entramos en terrenos que son bastante pantanosos. Originalidad, satisfacción estética. Voy a hacer lo posible de definir un poquito mejor eso. Y favorece la percepción inconsciente, eso está claro. Y uno lo ve también en la actitud de muchos artistas que están frente a una tabula rasa, un papel en blanco, etcétera, y van esperando entonces que se produzca esta creatividad artística desde el interior. Ahora, con respecto al esfuerzo, en general uno se imagina que la creatividad
artística es una cosa súper espontánea y fácil. Mucha gente lo da a entender así, pero no es así. George Bernard Shaw decía que la creación artística es 90% perspiración y 10% inspiración. Y es bastante cierto eso también para muchas obras, salvo algunos artistas como Picasso y algunos otros que eran capaces de generar obras en forma bastante rápida, pero en la mayoría de los casos el ejemplo de Shaw es mucho más válido. Picasso decía, por otro lado, yo no busco, yo encuentro. Y eso indudablemente lo pueden hacer muy pocas personas. Pero a él se le dio así y por eso pudo hacer esa enorme obra que todos disfrutamos hoy. Ahora, el concepto de genio en el arte es un concepto aún más pantanoso y más difícil. Cuando uno habla de Leonardo, indudablemente que sabe que está frente a un genio, pero en muchos casos es muy difícil definir qué es lo que es un genio. Genio está definido en la lengua española como el talento, el don natural que da la regla al arte. Y como el talento, como facultad innata productiva del artista, pertenece a la naturaleza, se puede decir que genio es la disposición natural del espíritu o del ingenium mediante la cual la naturaleza da la regla al arte. Esa es una de las definiciones más utilizadas. La genialidad, cualidad definitoria del artista que lo diferencia del artesano. Y viene a ser posible que haya un tipo de entidades que, pese a ser productos del arte, sean a su vez algo bello. Entonces está esta cualidad especial que tienen solamente algunas personas y que son distintas a la artesanía clara. Obviamente una buena artesanía cualitativamente puede ser muy valiosa, pero no es arte. Y entramos entonces en lo que a nosotros nos compete un poco más, que es la relación con la medicina y con las enfermedades psiquiátricas, la creatividad y la psicopatología. Aristóteles se preguntaba por qué todos los hombres extraordinarios y creativos son melancólicos. No es verdad, pero es una pregunta válida en Aristóteles y indudablemente un buen punto de partida. Jaspers escribió un libro que se llama Genio y Locura, publicado en 1922, y ahí analiza 4 casos o 4 patografías de Hölderlin, de Swedenborg, Strindberg y Vincent van Gogh. Y en esos 4 casos, que son análisis realmente brillantes, Karl Jaspers, que era filósofo y era psiquiatra, hace un estudio muy profundo y muy bonito de estos personajes, tratando de explicar cómo llegaron a esa genialidad y a esas obras. Bueno, dentro de los genios, esta es una lista muy resumida de genios que
tuvieron problemas psiquiátricos, donde ustedes encuentran a Tolstoy, Dostoyevsky, Hölderlin, Kierkegaard, Goethe, Hemingway, Virginia Woolf, Chopin, Stefan Zweig, que se suicidó, Pollock. Está lleno y sigue estando lleno, pero lo que es aún más interesante es el saber que la enfermedad mental de alguna forma interviene con estas habilidades únicas, con esta creatividad, ya sea para, por ejemplo, tocar un concierto o descubrir una expresión artística nueva. Entonces, una autora, perdón, norteamericana, una gran psiquiatra, se introdujo en este tema también. Y una de las preguntas iniciales que se hace, ¿será que la enfermedad mental deteriora siempre la creatividad o se tratará acaso de algo más complejo que una simple relación de causa y efecto en cualquier dirección? Y ahí, bueno, está esta evidencia que la mayoría de los creadores artísticos presentan trastorno del ánimo. Se calcula aproximadamente que 80% de los creadores artísticos versus 30% de los normales. Ese es el estudio de Nancy Andreasen y lo hace en poetas y escritores. Lo que Nancy Andreasen encontró no fue la confirmación del mito del genio torturado, sino todo lo contrario. Estos hombres y mujeres se habían convertido en exitosos artistas no debido a su patología mental tortuosa, sino que a pesar de ella. O sea, luchan, tienen tal fuerza que son capaces de luchar contra la enfermedad y en favor de la genialidad. Otra estudiosa norteamericana, Kay Jamison, que estudió a 36 poetas ingleses e irlandeses, nacidos entre 1705 y 1805, como Lord Byron y otros, y se basó en la información biográfica, familiar y médica disponible. Jamieson concluyó que estos poetas sufrieron 30 veces más frecuentemente la enfermedad bipolar que la población general. Padecieron 10 a 20 veces más el trastorno ciclotímico u otras formas leves de la enfermedad maníaco-depresiva y tuvieron 5 veces mayor riesgo de consumar un suicidio. Por lo tanto, hay problemas de identidad que pueden ser comunes, se relacionan con rasgos de personalidad comunes, comparten el holismo, la compulsión de crear, la universalidad, estos sentimientos oceánicos, el esoterismo. Y tanto los trastornos del ánimo como la creatividad presentan ideofugalidad y alteraciones del sueño. Hace muy pocos, creo que hace 3 años, se realizó una revisión de 880 trabajos de investigación que buscó la correlación entre la creatividad y 2 dimensiones de los trastornos mentales, lo esquizotípico y el trastorno bipolar. Y este es otro trabajo aún más reciente, es un estudio sueco en que estudiaron la asociación, pero en alumnos, en estudiantes de educación superior artística, y
la frecuencia de hospitalización reciente por esquizofrenia, por trastorno bipolar o depresión mayor en toda la población sueca. Este trabajo fue publicado en el British Journal y los resultados son que, comparados con la población general, los individuos estudiando educación superior artística tienen un mayor riesgo de presentar esquizofrenia, un mayor riesgo de presentar trastorno bipolar y un mayor riesgo de presentar depresión mayor. Y estos resultados se mantuvieron invariables luego de ajustarlos al coeficiente intelectual u otros eventuales factores precipitadores. Esto, como digo, está publicado en el British Journal. Y para finalizar, quería recordar nomás algunas cosas sobre Vincent Van Gogh, que es como el artista más estudiado en esto. Destacando que Van Gogh en realidad cambió el curso del arte y fue uno de los importantes contribuidores a la creación del impresionismo. Y al mismo tiempo fue una persona que estuvo muy, muy profundamente enferma, hospitalizado 3 veces y en forma muy grave, terminando en suicidio. Y esa misma persona, en los intervalos de normalidad, era capaz de producir cosas así o así, que de alguna forma se dejaron su huella hasta hoy. La relación entre el trastorno mental y la creatividad artística parece más bien ser de una U invertida. En la medida que va aumentando la patología, la creatividad finalmente, al comienzo podría aumentar, pero después empieza a disminuir. Y esta artista que algunos la conocen, Yayoi Kusama, ella fue presentada también en nuestro país con la exposición Obsesión Infinita. Ella siempre se ha referido a este mismo tema y confiesa que desde niña tuvo problemas psíquicos, veía cosas, comencé a pintar lo que veíamos recién, los polka dots, que son un tema muy característico de ella, esos puntitos que están en toda su obra. Y por lo tanto fui llevada al psiquiatra. Experimenté un estado de obsesión infinita. Entonces pinté el mismo motivo interminablemente. Bueno, todos se imaginan con qué patología debe estar relacionado esto. Desde el inicio el arte tenía esa función catártica para Kusama. Era una manera de terapia para ella hacer cuadros con puntitos. Tenía episodios alucinatorios, sensaciones de despersonalización, de no estar en el mundo y una combinación de obsesiones y compulsiones que no le permitían existir o vivir. Así que hacer arte para ella fue una obligación desde un principio. Yayoi Kusama dice: si dejo de pintar, siento tendencia suicida. Debo luchar contra mi enfermedad mental pintando todos los días.
Y ahí la tienen en uno de sus cuadros más famosos. Gadamer también escribió sobre esto y Gadamer se refirió al arte moderno y dijo que uno de los impulsos fundamentales del arte moderno es el deseo de anular la distancia que media entre la audiencia, los consumidores o el público y la obra. Esa distancia entre la obra y el observador. No cabe duda de que todos los artistas importantes de los últimos 50 años han dirigido su empeño precisamente a anular esta distancia, a envolver al espectador y hacerlo partícipe de la obra. Para Gadamer, el arte es un juego, es esencialmente lúdico. En conclusión, muy brevemente, entonces, vimos que la creatividad es un fenómeno disociativo, consciente e inconsciente. Existen relaciones íntimas entre rasgos de personalidad, memoria, sueño, psicopatología y creatividad. La creación artística debe ser siempre original, sintética, lúdica, bella. Y la belleza, como decía Kusama, es el principal problema que ocupa al ser humano. Muchas gracias. Excelente conferencia, muchas gracias. Yo voy a escribir algo. Cuando ella me este ayer, había algo muy interesante, porque la inteligencia artificial puede crear cuadros. Y la pregunta era, ¿es una obra de arte o no es una obra de arte? Se las instrucciones, ahí ya que el ser humano. Yo escribo algo tipo renacentista, quiero algo tipo artista, quiero algo. Esa era la idea. Lo demás lo elabora la inteligencia artificial. Claro. Ese cuadro es interesante, ¿eh? Sí, el único problema ahí es lo emocional. Todo lo otro está. Todo lo cognitivo y lo intelectual y de memoria y todo lo otro está. Lo único que no está es lo emocional. Y por ende, me parece que una de las últimas cosas que van a poder hacer esas máquinas va a ser arte. Toda discusión no es muy interesante. La segunda pregunta fue una pregunta que yo me hice acá cuando hablé sobre Beethoven. ¿De dónde nace la música? Porque todo lo demás, incluso la idea abstracta, tiene algo concreto. En la idea abstracta tú te imaginas la palabra, ¿no es cierto? Amor, te imaginas, en fin, y lo puedes representar. Pues la imagen concreta irla desnaturalizando, irla desintegrando, integrándola, sale un Picasso, sale un Kandinsky, lo que tú quieras. La música, ¿de dónde nace eso? ¿De dónde nacen sonidos diferentes, enlaces de sonidos diferentes? Es un misterio, es un gran misterio, pero a mí también me ha ocupado mucho tiempo, lo he buscado, lo he discutido con muchas personas ese tema. No hay absolutamente ninguna claridad.
parece que tendría algo que ver con el lenguaje, pero es muy lejana, no, porque la música es mucho más que el lenguaje. En el límite del lenguaje, porque el lenguaje no puede empezar, pasa en nosotros. ¿Qué hacen? ¿Preguntas? Rodríguez. Excelente conferencia. Sí, como se ha dicho, el ser humano es único e irrepetible. Siempre debería ir asociado a eso algún grado de creatividad. No siempre de genialidad, pero sí de creatividad. Entonces, esa creatividad a la vez tiene que estar influida por el entorno, el ambiente, la sociedad, la cultura, la familia, que a veces creo yo puede ejercer un rol inhibitorio o frenador de esa creatividad. A lo mejor las personas que no tienen en cuenta el entorno de la sociedad, como podrían ser los que tienen alguna psicopatología, se liberan de esa represión y dejan libre esa creatividad que es inherente a su ser. Supongo que eso se habrá estudiado. ¿Tú podrías dar más luces sobre eso? La verdad que no es muy claro, y habrían ejemplos totalmente dispares. El ejemplo de Picasso es evidente que Picasso tuvo como 8 parejas y era muy mujeriego y era una persona totalmente individual, era totalmente incapaz de establecer una relación normal con una mujer. Las usaba simplemente. Pero eso a él aparentemente le ayudaba en su creación artística. Sin embargo, muchas otras personas como Schumann o qué sé yo, que solamente fueron capaces de crear a través de la relación sentimental que tenían. Y si no hubiese sido por Clara, Schumann jamás podría haber escrito la música que hizo. De modo que no hay un patrón claro ni establecido en ese sentido. ¿Qué crees tú que Schumann no habría escrito Clara? Eso, Sí. porque Clara era la que no solo lo impulsaba, sino que se hacía cargo de gran parte de los síntomas precoces que él tenía y que lo inhibían, que lo impulsaban a pensar en el suicidio o en que era un fracasado. Era ella la que lo mantenía. Esta excelente conferencia nos lleva casi a culminar con los anhelos de la academia de que nuestras sesiones, lo que a ellas se digan, trasciendan a público general. En esta oportunidad tenemos la prueba de que ha sido una trascendencia transoceánica intercontinental la que ha coronado. Ahora, con respecto a la relación entre lenguaje y música, tuve la oportunidad de ver unos programas de estos de David Attenborough y Steven Spielberg, en los cuales efectivamente reforzaban la idea de música naciendo del lenguaje. ¿En qué sentido? En que cuando el hombre empezó a comunicarse a través de un lenguaje hablado, estaba muy limitado por la distancia entre personas y por el hecho de que las dos personas tenían que verse para entender qué es lo que querían decir con su limitada leyenda. Entonces empezaron a salir las versiones en que modificaban el lenguaje con ritmo e intensidad, etcétera, y ya no era indispensable ver a la persona que escuchaba y se podían comunicar a mayor distancia.
Y nació incluso un lenguaje muy interesante que yo desconocía por completo, que es el lenguaje por silbidos, que actualmente es todavía una norma de uso en Islas Canarias y en distintos otros lugares del mundo distantes de las Islas Canarias. O sea, no nació por los canarios, sino que nació en distintas partes del planeta, en que se transformaron las palabras en sonidos que se transmitían mediante silbidos y se siguen usando así. ¿Cómo lo hacen? Bueno, transformaron cierto número de vocales, muy pocas, 4 vocales, representa cada una de ellas un sonido, es representada por un sonido. Y de las consonantes también hay algunas que nadie usa la H en idioma canario, por ejemplo, de silbido. Entonces, ahora todavía existe, y en una de las islas del archipiélago de las Canarias, es obligatoria la enseñanza en los colegios de la isla del idioma por silbido. Y se comunican de una colina a otra mediante silbido. Un determinado silbido dice, hola, ¿cómo estás? O voy a llegar esta noche. Y el otro le contesta, te esperamos. Y uno no entiende nada, pero son silbidos. Entonces, del silbido, con sus tonalidades diferentes, etcétera, se fue pasando a la música. Y ahí vino lo que nos expresó muy bien Andrés, que probablemente hay sonidos que han ayudado a representar el amor, el enojo, la furia y muchas otras cosas. Es muy importante la relación. Es un código Morse, una versión sonora con código Morse. La música es mucho más que eso, ¿no? El tercer movimiento de la sonata 30 Beethoven. ¿De dónde nació eso? Esos sonidos, ¿cómo se puede imaginar? Realmente eso permitió descubrir que había una forma de comunicarse, como tú dices, por sonidos modificados, que eso es un código. Y también está esto de los sentimientos oceánicos, que si uno empieza a explorar un poco más, puede acercarse un poco a la religión y a Bach, por ejemplo. No sé si le ha pasado, pero cuando uno escucha, por ejemplo, algunos corales o alguna pasión, indudablemente que él logra transmitir algo que va más allá de las sensaciones habituales que uno tiene. Él logra ponerlo a uno en una posición un poco mística. Y si uno es religioso, indudablemente que lo conecta con algún tipo de más allá o algo así. Y eso es algo indudable que solamente el lenguaje no podría ser de esa forma, creo yo. O la pasión según San Mateo, claro. Un comentario más básico a raíz de las comunicaciones que estamos hablando. Hoy día estamos en forma telemática, el doctor Holm en Alemania. Ahí tenemos un chat donde hay un montón de comunicaciones que nosotros no los vemos. Estamos aquí, lo ven nada más que los que están en forma telemática. Cristina, ¿podríamos leer? El doctor Holm pasó un mensaje que entró y salió. Sería interesante poder, a ver si nos comunicamos con ellos. ¿Hay alguien que lo pueda leer? Excusa, pero... Bueno, otra forma que hoy día, como nos comunicamos también, estamos pendientes del teléfono, estamos conectados con todo el mundo a través de WhatsApp. Ese es. Ahí está, ¿qué dice? ¿Qué piensan ustedes sobre la Kant, definición de Immanuel Kant? El genio es el estado innato de la mente ingenua, a través del cual la naturaleza de la regla al arte. Claro. Crítica del juicio. Sí, Kant se dedicó específicamente a este tema.
de la creatividad artística. Esa Sí. definición parece un poco que has, sobre el tema que has hablado en una frase de tu presentación. Entonces yo he querido dar una de las fuentes filosóficos. Sí, sí, es cierto. Efectivamente está tomado de Kant. Agradezco también la excelente presentación y que culminó con la aseveración de que el arte es o sea, el arte y todo lo que dijo antes es la aspiración a la belleza. Y según lo que se dijo adicionalmente, la belleza es la percepción de belleza es muy individual de persona a persona, pero ¿no sería esa aspiración a la belleza una aspiración a la comunicación, en el sentido de que hay una necesidad de sincronía entre los seres, no solamente los seres humanos? Entonces, sincronía es percibida como belleza, probablemente, pero el fin último de el arte, a mí me parece ser la posibilidad de comunicarse con otros, y que en eso hay una gran satisfacción, no solamente psicológica, sino biológica incluso. Y eso es sobrevivencia de la especie, en el fondo. Entonces, la percepción individual, la belleza puede ser percepción individual, pero también la percepción individual varía de persona a persona entre la posibilidad de comunicarse, y que eso sería el fin último quizás de la posibilidad de comunicarse, y de ahí la lucha que tiene el artista para poder comunicarse con el resto de la humanidad en el fondo. Bueno, una especulación. Me enseñaron cortito que la definición de arte es la expresión de una idea en un símbolo concreto. Y eso empalma con lo que dice el doctor en este momento. Sí, ¿alguien quería, de los participantes telemáticos, quería hacer un comentario o una pregunta? Con respecto al origen de la música, bueno, se ha dicho aquí lo difícil que es, pero indudablemente el lenguaje ha permitido, digamos, esta comunicación, y el lenguaje en su expresión poética es música. O sea, realmente ahí está implícita la música en la muy buena poesía. Y en algún momento esto se ha transformado un poco, pero en todo caso, y puede ser una cosa de la música del lenguaje, puede pasar a la música del sonido y viceversa. Hay ahí una forma de comunicación que puede ser muy interesante. Por otro lado, hay un ritmo. Nosotros tenemos ritmo, y ese ritmo viene, yo aquí tengo, por mi formación de pediatra neonatólogo, el feto y su escucha del ritmo de la madre. Es una cosa muy interesante que está implícito en todos nosotros, este ritmo. Este ritmo se puede transformar también en algo más grande, como relacionarlo con el lenguaje y relacionarlo con la poesía, y eventualmente una linda música sale de eso. Es una especulación quizá un poquito absurda, pero en todo caso me interesa participar en este debate. Eso es. Muchas gracias por el tremenda conferencia. Gracias. ¿Algún otro comentario? Yo encontró la conclusión con la belleza muy evidente, pero el otro lado es creatividad es siempre
también una transformación del sufrimiento. Mm. Si no es transformación del sufrimiento, es kitsch. Mm. La palabra kitsch es correcta. Yeah. Y yo soy muy impresionado de la conferencia y también de la discusión, y quisiera dar mi gratitud y expresar mi gratitud a Andrés y a todos. Gracias para la posibilidad de participar. Y me disculpe mi lenguaje quebrado. Sí, estoy de acuerdo y debo confesar, ya llevo muchos años buscando una traducción de la palabra kitsch, pero resulta muy difícil. Todos tienen una cierta idea, pero resulta algo que en alemán es muy evidente, en nuestra cultura es mucho más difícil. Y no tenemos, lamentablemente, una palabra así que la defina exactamente. ¿Puedes deletrearla? K-I-T-S-C-H. Kitsch es muy onomatopoético. Kitsch. Sí. Pero en el fondo es una cosa que no es artística y sale un poco del marco de esta conferencia. Quisiera darles dos imágenes que me tocó ver y que me quedaron bastante sentido. Una, sí, en la Deutsche Welle, que es el canal que yo puedo ver. Una es pianista, en algún lugar del Asia, este pianista tocaba su piano en un entorno donde había muchos animales, elefantes. Y estos animales, digamos, se acercaban al lugar donde se emitía la música y escuchaban el lenguaje musical. Y eso lo relacioné de alguna manera con otro programa que vi que lo escuché también increíble. De no sé exactamente qué especialidad tenía, pero era un hombre con fisiólogo de la voz o algo así. Y estudiaba una colonia de chimpancés. Y su objetivo era tratar de ubicar algunos sonidos por los cuales estos chimpancés se podían comunicar unos con otros. Entonces, digamos, inventaron una serpiente que es muy peligrosa para estos animales, lo llevaron a un lugar donde había estos chimpancés y la serpiente, digamos, sorprendía al chimpancé como que iba dirigiendo la manada, que no sé si se llama manada de chimpancés. Bueno, y este chimpancé se detenía ante esta culebra simulada y emitía un sonido. Y estos sonidos lo empezaron a investigar y vieron que se reproducía un sonido igual. Tiene un sonido como de amenaza. Pero lo interesante, o más interesante, era que los chimpancés no solo eran capaces de emitir ese sonido, sino que otros sonidos también en relación a otras circunstancias vitales de ellos. Entonces, precisamente no tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando en esta conferencia. Me pareció interesante porque son dos cosas de comunicación ahora ya con el reino animal. Gracias, doctor Fernández. La experiencia es tan motivadora que podríamos tener digresiones hasta el infinito. Quiero compartir este pensamiento que tuve escuchando la duda sobre el origen de la música, de dónde nace realmente. Estaba pensando en las expresiones estéticas tan distintas como, por ejemplo, la conversación en que tuvieron Borges con el premio Nobel peruano, ¿no es cierto? Vargas Llosa. Vargas Llosa. En que Vargas Llosa decía: nosotros en 500 páginas expresamos lo que expresamos, y Borges le decía: nosotros en pocas líneas, toda la belleza del mundo de un poema y todo el significado que hay detrás. Pero mi pregunta concreta para usted es: ¿el arte rupestre es arte
es, la verdad es que es muy difícil de responder eso. En algún momento me detuve tangencialmente en eso cuando hice la distinción entre arte y artesanía, porque uno también podría decir que eso simplemente es o una intención de comunicar algo o de dejar algo, pero no necesariamente artístico, sino solamente una, como decía el doctor Ressler, o sea, comunicación como Morse o como... Claro, pero es muy difícil saber si ahí realmente hay algo subjetivo que pretende lograr algo artístico o simplemente es una artesanía. Ya que hablaba del tema de arte y psicosis, relación psicopatológica, ¿qué podría decir de Salvador Dalí? ¿Cómo lo podría caracterizar? Es un problema súper complejo cuando una persona tiene las características de Dalí. Es muy complejo porque la verdad es que él, antes que nada, manipulaba. Y entonces, eso no es característico de la psicosis, para nada. Se movería un poco más dentro de los trastornos de personalidad, pero no necesariamente psicótico, creo. Por dañino. Gracias, muy cortito, porque avanza la hora. Me uno a las felicitaciones y a los comentarios de que el tema nos mueve mucho a reflexionar y también al placer. A propósito de la pregunta sobre el arte rupestre, se me vino este pensamiento. El arte es una definición retrospectiva y no aceptada por todos. No necesariamente, no, puede ser absolutamente presente y prospectiva. Pienso. En relación a la pregunta de Miguel de arte rupestre, la definición que me enseñó el público que me enseñó literatura, hace expresión de unidad súper concreto, cuando el arte rupestre es una señal de tránsito nueva, para decir, cuidado porque acá pasa esto. Ahora, si hay una idea detrás, ahí se transforma en arte. Pero ahí está el límite. Si es algo concreto, actualmente algo concreto, o sea, algo abstracto, que lo transforma en algo concreto, que lo escucha, lo ve, lo toca. Correcto. En relación al arte rupestre que mencionaba también el doctor en arte, también hay una evolución, yo creo, Miguel, porque si uno observa en el arte rupestre hay algunas imágenes iniciales que probablemente, como dice André, es una forma de comunicación o dejar, digamos, alguna información para otro, no sé, alguna forma de continuidad. Pero hay figuras del arte rupestre que impresionan por la fuerza que tienen. O sea, ya la figura no es un elemento delineado, sino hay un componente en el cual hay algo más, hay una observación de una capacidad y poder de esos animales que ellos, digamos, figuras que ellos están expresando. De tal manera que ahí yo creo que se transforma más que una cosa de comunicación, un hecho artístico. Hay un componente individual de la persona que ejecuta la obra que probablemente va más allá de una cosa tan simple. Es muy interesante el tema de verlo, digamos, la evolución que hay a nivel de las imágenes rupestres en distintas cadenas en Europa.
Una gratísima e interesante reunión. Muchas gracias. Esta es una academia. Por varias razones. Por lo que tú hablaste, por la discusión y por el número asistente. Estamos volviendo a un renacimiento post-COVID. Muchas gracias. Esperamos al doctor Llano en el próximo mes de su conferencia. Gracias, doctor Rol, por acompañarnos para el año. Gracias.